El 2019 fue posiblemente el año más odiado por los jugadores de EVE Online. Un año en el que el juego casi se autodestruye. Pero no tengamos prisa, vayamos por partes. Si recuerdas, algo que quedó pendiente del capítulo anterior fue la forma en la que Pandemic Legion se quedó con el culo al aire tras haber cometido el error de haberse aliado con los chinos y luego ser abandonado a su suerte por estos, recibiendo tremendas palizas. Pues bien, el 8 de enero de 2019, Test desató el infierno sobre las tierras natales de Pandemic Legion en Germinate. Después de años compitiendo entre potencias incapaces de tumbarse la una a la otra, Test olió la debilidad de Pandemic Legion por primera vez en la historia. Lo mejor es que no querían el espacio polvoriento de Pandemic Legion. Aquello no valía nada para ellos. Los dominios de Test eran el paraíso en comparación. No, esto no era por conquista, era por venganza. Destruir, demoler, arrasarlos hasta que suplicaran por piedad. Ese era el plan. Pero no va a poder conmigo, porque yo soy Juan Cuesta, presidente de la comunidad. Aquel mismo día, Pandemic Legion y NC contraatacaron con una flota conjunta, desencadenando una batalla de 4 horas de infierno con un presupuesto de 42.000 millones de ISK en naves explotadas. Y perdieron. Pero Test no tenía ninguna intención de aflojar. Tras esta victoria inicial, plantaron una de sus ciudadelas justo al lado de Yita, el centro neurálgico de toda la economía de la galaxia, cortándole las alas al monopolio comercial de Pandemic Legion, y básicamente dejando comerciar solo a los que a ellos les apeteciera. Ahora Pandemic Legion no solamente les sangraba las mandíbulas, también se habían convertido en lo que más detestaba un jugador de EVE Online promedio. Eran pobres. Debieron pensar antes de nacer en la miseria. El 3 de febrero Test demostró que no solo sabía atacar como una bestia, sino también defenderse impecablemente. En Germinate repelieron otro gran asalto conjunto de Pandemic Legion y NC en una pelea que fue un puro uppercut espacial. Los atacantes se retiraron con el rabo entre las piernas y todo se redujo a una carrera loca. ¿Quién podía reabastecerse más deprisa antes del siguiente asalto? Spoiler, los de Test eran genios en logística. ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Piensa en ellos como el ultramar de EVE Online. Mientras tanto, el sur de la galaxia se estremeció con una noticia que dejó a todos boquiabiertos. Y es que todas las alianzas rusas depusieron sus rencillas ancestrales y formaron una sola coalición como última esperanza para librarse de los chinos, o como mínimo sobrevivir a ellos. Probablemente quisieron repetir la gloriosa megacoalición rusa que años atrás había arrasado el norte, pero ya era un poquito tarde para eso. Sí, aún eran grandes y poderosos, pero no se podían comparar a su pasada gloria. Aún así, lucharían, y quién sabe, tal vez vencerían a un titán inexperto como lo era Fraternity. Esta mega coalición apuntó sus cañones hacia los chinos, que habían ultra fortificado sus constelaciones como un gigantesco búnker espacial de cientos de sistemas solares de longitud. Fue glorioso, fue épico, fue histórico, y perdieron. Solo gracias a los dioses lograron sobrevivir a esta catastrófica derrota. Pues los chinos se limitaron a defenderse y no les persiguieron. Por algún motivo aún no les interesaba volver a expandirse. Y no me vengas con chorradas, que tengo muchas cosas que hacer. Solo Norau sabía qué había en su cabeza en ese momento. Pero eso fue casi más humillante todavía. Sin duda los chinos habían demostrado que llegaron para quedarse. Es más, a estas alturas, poseían el segundo ejército más formidable de la galaxia, tan solo superado por el Imperio. Esto ponía muy nervioso al Mittani, pero no podía atacarles, porque en septiembre de 2018 firmaron un pacto de no invasión de 6 meses con los chinos. Una especie de finjamos ser buenos vecinos hasta que encontremos la forma de destriparnos. Y prohibía todo tipo de ataques e incursiones, pero, como buen contrato, tenía lagunas. Por algún despiste o hueco en los términos, las escaramuzas técnicamente estaban permitidas, y los chinos fueron los primeros en darse cuenta, por lo que se dedicaron a agujerear la retaguardia de los aliados más cercanos del Imperio, Test. Y al estar en el otro extremo de la galaxia, el Imperio realmente no podía devolverles las escaramuzas sin ser fácilmente detectados. A mí me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta... Así que Test estaba solo contra los sabotajes chinos otra vez.
Para evitar que los rencores crecieran demasiado, el Imperio decidió ayudar a Tess a exterminar a Pandemic Legion. Algo un poco innecesario porque Tess se los estaba papeando de lo lindo. Pero bueno, así terminarían antes con ellos. En mayo, el Mittani declaró por primera vez la guerra total contra Pandemic Legion. Su misión, arrasar absolutamente con todo lo que poseyeran hasta que no quedara ni un asteroide flotando. Pandemic, viéndose superada, decidió jugar a las escondidas, evacuando activos no esenciales y evitando peleas grandes. Sin ninguna duda estaban en su peor momento y al borde de la extinción. Apenas se atrevieron a lanzar ataques de guerrilla en Delve para mantener el ánimo. Aunque el Mittani, con su clásica sonrisa de tiburón, ya había previsto que eso es probablemente lo que ocurriría, así que instaló las suficientes defensas ocultas como para hacer fracasar humillantemente a estas guerrillas. En pocas semanas, el frente occidental de Pandemic estaba en llamas. Sus mejores sistemas habían sido capturados por Test o el Imperio, así que en otro desesperado intento por levantar el ánimo, Pandemic decidió atacar a los Guardianes de la Galaxia. ¿Cuál es tu puto plan? Básicamente lo único que les quedaba era la guerra de propaganda. Los agentes de Pandemic Legion en todos los foros se dedicaron a acusar masivamente a Guardianes de la Galaxia de haber convertido al Imperio de algo temible a algo imparable, al haberles regalado 40 ciudadelas meses atrás. Así que, con este ataque, lo que pretendían era erigirse como los trágicos héroes que castigaban a unos cobardes traidores. Por supuesto, esta estrategia salió fatal. Nadie les compró el cuento, y aunque lo hubiesen hecho era demasiado divertido ver a una gran facción caer por primera vez. Los Guardianes de la Galaxia simplemente se unieron a Tess y el Imperio para borrar a Pandemic de la faz de la galaxia. Con las ideas agotadas y la muerte soplándoles en la nuca, Pandemic decidió probar suerte. Y lo que hicieron fue enviar buena parte de sus flotas al sur, para ayudar a los chinos a exterminar rusos. Hijo, ¿eres tonto? Básicamente para ganarse de nuevo su amistad, a ver si así ellos les devolvían el favor salvándoles el pellejo. Probablemente este fue el acto más desesperado jamás visto en la galaxia. Pero también salió mal. Estaba claro, ¿no? Ante esto los chinos dijeron: ¡genial, flota gratis! ¡Muchas gracias! Y siguieron a lo suyo. Es más, ya que estaban, aprovecharon para reclutar a todos los pilotos de Pandemic Legion que decidían huir para salvar la vida. ¡Qué desastre! Sí, no fue un buen año para ser de Pandemic, la verdad. Nada bueno, sin duda el peor año de su vida. Pandemic se dedicó entonces a la retirada total, evacuando sus territorios a la desesperada. Por supuesto, su liderazgo interno estaba en crisis. Dung Chinchilla, su carismático portavoz, tiró la toalla y renunció a su cargo. Y Killa Vi, el líder de Pandemic, perdió los papeles y soltó una bronca épica a sus pilotos llamándoles perezosos, inútiles, malcriados. Viendo que este ya era el final, los vasallos de Pandemic Legion se rebelaron, abandonando 259 sistemas que los chinos engulleron a toda velocidad. Además, también ganaron 600 nuevos miembros que fortalecieron su poder en la zona horaria europea, la única que aún no habían podido dominar, y convirtiéndose así en una máquina de guerra tan ágil como el Imperio. Ahora era imposible pillarlos desprevenidos. Y ese fue el momento en el que la galaxia se detuvo. El 12 de julio, los desarrolladores lanzaron una bomba: el Gran Apagón. Verás, cuando juegas EVE Online, cada vez que ingresas a un sistema solar puedes ver quiénes están en ese sistema solar, porque todo el mundo aparece en el chat local, salvo puntuales excepciones por métodos que ahora no voy a explicar. Pero con el apagón, de repente nadie aparecía en la lista de canales a menos que escribiese algo. En otras palabras, de repente todo el mundo era invisible. Y créeme, los sistemas solares son tan vastos, tan gigantescos, que a no ser que tengas otra nave prácticamente pegada a ti, no serías capaz ni de ver una flota entera que hubiese entrado al sistema. Ahora estaban todos ciegos. Y daba comienzo así la era del caos. Como si no fuera suficiente, también desataron hordas de NPCs hostiles que atacaban todo lo que se encontraran al más puro estilo tiránido. ¿Por qué hicieron esto? Pues porque finalmente habían escuchado a los jugadores. A estas alturas era imposible sobrevivir en la galaxia a no ser que fueses uno de los peces gordos, o que estos decidieran ignorarte. Pero si no eras uno de ellos, ya no merecía la pena, y muchos jugadores de facciones menores abandonaban el juego.
Traducción: menos dinero para los desarrolladores. Así que idearon un plan. Como no podían nerfear a las grandes potencias sin que éstas les chantajeasen, decidieron nerfear a todo el mundo. Dejándoles a todos ciegos, pensaron que los más grandes perderían cierta ventaja y los más pequeños al revés. Todo el mundo se quejó por esto, pero si todos están jodidos, nadie puede chantajearte, así que tuvieron que adaptarse a este nuevo caos. Finalmente, tras 4 meses de agonizante anarquía, el 14 de septiembre, la verdad salió a la luz. Aquellas nuevas mecánicas hicieron que los jugadores pelearan más contra el juego que entre sí. Es decir, que las guerras se estaban deteniendo. En otras palabras, el verdadero juego se estaba deteniendo. En cuanto los desarrolladores se dieron cuenta de que casi matan al universo que les había estado dando de comer por décadas, pulsaron el botón de pánico y el gran apagón se fue igual que había llegado, regresando todo a la normalidad. Todo el mundo odió el apagón y exigieron que jamás volviera a ocurrir nada parecido. ¡Ay! ¡No me lo vuelvas a hacer nunca más! De todos los actores de la galaxia, los únicos que se alegraron de aquello fueron los de Pandemic Legion, pues de no ser por esto, habrían terminado de exterminarles. El apagón fue un gran coitus interruptus para la galaxia. Lo único bueno que tuvo es que les permitió a todos consolidar su poder, haciendo que todas las facciones se volvieran más poderosas. En una entrevista, Jintan, el de las guerras del anime, comentó que 2019 había sido el año más odiado por los jugadores, y muchos temían que fuera el principio del fin de EVE Online. Pero él opinaba distinto. Viendo cómo estaban de ultra fortalecidos todos, viendo las ganas que tenían de volver a destriparse mutuamente y viendo la cantidad de rencores que se habían acumulado, presintió que algo terrible estaba por pasar. Muy pronto habría guerra. No una cualquiera, una gigantesca, como las legendarias gestas del pasado. No sabía ni quién, ni cuándo, ni cómo empezaría, pero era inevitable que en 2020 todo explotase. Y vaya si tenía razón.